Estamos de regreso, cuentavientes, y les quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento pasamos de ser unas diosas a ser unas malditas brujas? De ser una deidad, ¿no? De ser una deidad, o sea, ¿en qué momento pasamos de ser amigas de Zeus? Y, pues nosotras muy aquí en el Olimpo. Y, corte A, el señor. Y ya la vieja ya no. Corte A, el feudal. Claro. No, corte A, las brujas de Salem. Sí, por supuesto. O sea, Corte es el señor. la hoguera. Señor, La hoguera, ya no hay corte diosa, A, la ya hay hoguera. bruja. O sea, pasamos de que nos besaron los pies a que nos quemaran en una hoguera. Cállate, qué feo. Bueno, Elisa Quejeiro, humanista, para que vean que no todo es arte. Hoy vamos a hablar de brujas. De brujas. Así es. Aparte viene muy al caso porque estamos apenas a unos días de Noche de Brujas. Oye, y sin querer las tres venimos de negro. Sí, qué Por menos de esto ya nos hubieran quemado. ¿Te A cae? ver, ¿qué onda? Ajá. A ver, vamos a empezar con la raíz de la palabra. La raíz de la palabra te va a encantar. A ver. Vamos a arrancar primero en inglés, ¿no? Witch. Witch. Que en su inglés, digamos, antiguo, no en el proto-inglés, sino en el antiguo sería witcha. O en inglés así de los ingleses, ¿cómo se oiría witcha, Marta? Witcha. Es witcha. Witcha. Witcha, ¿no? Igualmente es witza. De aquí viene después lo que sería Wicca, pero aquí lo que es muy interesante es que el inglés antiguo de esta palabra es wise, es decir, wise, Sabiduría. sabio, ajá, el sabio, con W-I-C-C-E. Okay. Ahí vamos a empezar a entender cómo es esto que de veras tuvimos como una postura de diosas, de seres conectados y después a seres malditos, ¿no? O sea, wise Es la raíz de bruja. es la raíz de bruja y wise era, digamos que el sabio masculino. Ajá. Y witche era la sabia femenina. Exactamente. Y la raíz de W-I-C-C, que es un proto-inglés, es el más antiguo del inglés, en realidad termina como W-I-Z-E, wise, como hasta el día de hoy se escribe sabio. Entonces, de ahí... Bueno, que es W-I-S-E. En wise es con S. Con S. No es con con Z. ese, con ese, Sí. con ese. Ok, pero el punto es que así nos decían a las sabias. Ajá. Ahora, y en español, bruja. Bruja viene de esta raíz bruish. Si lo viéramos en gallego, por ejemplo, bruxa, bruixa, en portugués. Esta misma raíz para el español se desprende del nórdico más antiguo, que sería bruga. Bruga significa hacer pociones y de ahí viene, por ejemplo, la palabra brew, hervir. De hervir, claro. Y brew, por ejemplo, para hervir el té, es la más utilizada. O sea, no es hervir cualquier cosa, es hervir lo que le vas a poner, hierbas, como en té. Y también bricha, que es hechizo, o britsu, que es magia, que de alguna manera vendría del griego, que es megas. Es decir, los magos eran grandes. Mega quiere decir grande. Entonces también desde sus dos raíces arrancamos con esta postura de las brujas como algo superior, sabio, con conocimiento, mega, ¿no? Grande. Sí, mega. Grande. Ok. ¿Y entonces en qué momento se descompuso todo, hija? Se descompuso unos cuantos siglos O sea, después, que si pero nos se dicen que descompuso somos en unas serio. brujas, cero nos están insultando. Claro, ¿eh? al contrario. Por supuesto que no es más así de, ¿qué hubo, bruja? Y dice, ay, bendita bruja, ¿no? Lo que Hoy, pasa es que hoy lo también recuperamos un poco. Los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen no nos ayudaron nada. En sus Porque- cuentos, ¿no? Claro. No, nada. Además, este estereotipo de cómo se va transformando. Entonces, en un principio, vamos a ubicarnos. Estamos hablando de más de 25,000 años antes de Cristo. Es cuando la mujer es considerada sagrada. O sea, no estamos aquí nada más choreando porque sí, porque no. Entendamos que la vida estaba en riesgo. Sí. Si la vida está en riesgo, quien da la vida o quien tiene el secreto de la vida, pues es sagrada. Sí, claro. Entonces, desde ahí es que la mujer era diosa. Estas sociedades se llamaban sociedades solidarias. Y no crean que eran las sombras, los hombres abajo, las mujeres arriba, sino era una sociedad matriarcal. O sea, todos estábamos, digamos, Parejo. al parejo. Él era el dios de ella y ella su dios. Y no era era por habilidades, no por jerarquías, como se llevaba a cabo esa sociedad. Claro. Lo primero que sucede con esto es que llegan los pueblos nómadas que no estaban de alguna manera asentados ni tenían esta riqueza, porque de alguna manera son sociedades que prosperan bien, porque viven en armonía. Entonces los nómadas llegan con su fuerza a invadir estas sociedades. Entonces deja de ser importante quien da la vida y empieza a ser importante quien es capaz de quitarla.
De aquí surge el dios de la guerra. Entonces, desde aquí la posición de la mujer empieza a ser como inferior dentro de la sociedad. Ok. Y no es que sea por buenos, por malos, por quererla quitar, ¿no? Sino de alguna manera porque la circunstancia así se estaba dando. Pero la mujer desde ahí empieza ya no a quedar en esta misma posición de O Dios. sea, hace 25,000 años. Eso estamos hablando un poco ya menos de 25,000 años. Vamos a dar este santo cuántico a los griegos y romanos, que ahorita decías, bueno, ¿qué pasó con las diosas? Pues ahí evidentemente todos recordamos cómo eran las diosas del Olimpo, que estaban al parejo que los dioses, ¿no? Bien humanizados, o sea, llenos de celos, envidias y jugando con los humanos. Orgías y todo. Y todo lo demás. No tanto. No sé si las diosas, es entre las humanas, pero bueno, ahí las diosas sí tienen como la misma jerarquía que los dioses. En la tierra, o sea, ya como vivían esas sociedades, no están en la misma posición jerárquica, pero sí es de alguna manera respetada la mujer por sus dones. Es escuchada, aunque sea en privado, ¿no? Es amada, es buscada, es deseada. Y obviamente aquí son importantísimas las sacerdotisas de los dioses, etcétera, ¿no? O sea, los pueblos nómadas que llegaron a Roma y a Grecia son los que van acabando con esta percepción que había y este respeto hacia la mujer, porque Como ellos diosa. venían como de otras culturas y creencias. Y culturas aplastantes, o sea, es decir, voy a arrebatar. Entonces, no importa tanto los estados de fertilidad y demás, sino quiero esta tierra, voy y la tomo. Entonces, los hombres empiezan a proteger esa tierra y así es como se crea este dios de la guerra. Ahora, hasta aquí diríamos, bueno, ok, ¿y dónde están las brujas? Y igual las mujeres siguen siendo respetadas. Siento que ahí viene la Edad Media. Ajá. Viene este gran periodo entre eras, eso significa Edad Media, ¿no? Obscuro, que sí también trajo cosas importantes que finalmente terminan en nuestra sociedad, pero en la Edad Media, con la barbarización del imperio, es decir, ustedes se han de acordar que estaban todos estos pueblos bárbaros rodeando al imperio romano hasta que llega un momento en que se asientan en el imperio romano. Cuando se asientan se crea, por ejemplo, la primera figura del rey, que era el rex, ¿no? Y con él, ¿quiénes van a apoyar al rey? Se acordarán tanto de las clases como de las películas de los famosos señores feudales, ¿no? Diríamos, bueno, ¿y aquí pues qué más da el señor feudal o no? A ver, con la creación de la figura del señor feudal desaparece la persona como individuo. Pero explica la figura del señor feudal. El señor feudal son estos señores a los que se les van a dar las tierras para que estén contentos de alguna manera con el rey. O sea, el rey también va a ganar con el señor feudal un cuidado. Son los duques, condes, marqueses. Algunos son familia, otros no son familia. Son jefes también de los mismos bárbaros que van siendo importantes. O sea, el rey le da a estas personas tierras para que lo apoyen, para tenerlos contentos. Exacto. Y se vuelven reparte el territorio en los señores feudales. Ok. La cosa es que cuando les dan estas tierras, les dicen, y estas tierras serán tuyas junto con las plantas, animales, los cielos, las fronteras y las personas. Entonces, con eso, ahí van hombres y mujeres, pero ahí empieza la primera figura, digamos, de la mujer de desaparecer como un individuo. No son esclavos, pero son estos famosos vasallos que finalmente reciben pagas mínimas con las que comen, pero el señor feudal es el dueño de estas personas. Que hasta les cobra impuestos por vivir ahí. Exacto, y tienen que dar todo el tiempo porque el señor feudal le tiene que mandar al rey lo que la tierra esté produciendo. Entonces, ahora, la palabra señor cambia a partir, ¿se acuerdan cuando vimos aquí la historia de Eva y demás? Cuando Eva recibe las consecuencias, acuérdense que está entrando con todo lo que da la religión ya como obligatoria, ¿no? En este periodo, la religión católica. Entonces, los dogmas de religión empiezan a tomar otra perspectiva. Si se acuerdan, en las consecuencias que tiene Eva, está el... tendrás dolor en las preñeces, que todas las que somos madres sabemos que es verdad. También estará el que tu deseo será para tu marido, es decir, como si esto fuera una consecuencia, pero ahí está. Y la que sigue es vital para entender qué pasó después con la mujer, porque dicen, tu marido se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos viendo que la palabra señor ya era dueño de las personas, tu marido será tu señor, quiere decir que es tu dueño. Y esto se acuña, por ser profesionales, en la Edad Media. En la Edad Media. O sea, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará
de ti. De ti. Se va a ser tu Señor. Exacto. Esto lo tenemos en el Génesis, cuando viene la expulsión de Adán y Eva, pero el castigo a Eva empieza a ser, será tu Señor. Entonces, desde aquí empieza, digamos, esta incursión de lo que sería sumisa. Él será tu Señor, tu dueño. Ahí viene el primer cambio donde la mujer pues desaparece como individuo, ¿no? Y luego en la Edad Media, con la religiosidad extrema que se empieza a dar con base también en todas estas supersticiones, surge con gran fuerza la misoginia, este odio a la mujer y a lo que representa. Ahora, ¿por qué? Porque se cambia de que la fertilidad y la fecundidad era buena y por tanto la sexualidad era buena, a es mala, es oscura, es prohibida. Pero es obscena. Es claro, porque acuérdense, vamos, ¿no vieron Yo Claudio? Sí, claro. La película de Calígula. Hombre, los romanos y los griegos tenían sexo a diestra y siniestra. Y el sexo era muy celebrado. Muy celebrado y en unas festividades que después es lo que se le va a entender como lo que después va a ser lo que se cree que son las reuniones de las brujas, pero no es eso, sino eran las festividades a los dioses de la fecundidad, donde se hacía el sexo a manera de estas orgías como sagrado. Es decir, lo procuraban para que la fecundidad de la tierra y la fertilidad de la tierra se diera, ¿no? Entonces sabemos que eran pueblos de sexualidad absolutamente abierta, pero aquí no. Entonces, con la llegada de la misoginia en la Edad Media, empieza el desprecio al sexo, viviéndolo como malo, como sucio, necesario, pero sucio. Exacto. Pero ¿qué pasa? La mujer no ha dejado de ser ni atrayente, ni sensual, ni atractiva, y el hombre sigue deseándola. Pero el hombre, sobre todo los que están dentro de la iglesia, que tienen que cumplir con el celibato, pues obviamente dicen, yo no me puedo controlar. ¿Son ellos culpables o a quién le echan la culpa? A la mujer. Entonces, la odian porque es la tentación. Sí, la que provoca. Wow. La que provoca. Entonces, lee las siguientes, Marta. Esto se van a ir para atrás. Las cuentavientes. Hay estas citas nada más de cómo se percibe el pecado de Eva y cómo se percibe, por lo tanto, los deseos carnales de la mujer. Adán, el cual fue tentado por Eva y no por el demonio. Entonces, ella, la mujer, es más amarga que la muerte. Ajá. O sea, como quien tentó a Adán no fue el demonio, fue que la es mujer. lo peor visto, sino Eva. Eva es peor que el demonio mismo. Claro. Es peor que la muerte. Claro. Estas ya son interpretaciones. Obviamente esto no está en la Biblia, pero es la interpretación de la mente de uno de los dominicos, pues, más tremendos que han pasado a la historia por lo que dejó escrito, porque esto está tomado del Martillo de las Brujas, pero léeles la siguiente. Sí, lee lo siguiente que está peor. El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia, pues los hombres son atrapados por sus deseos carnales cuando ven y oyen a las mujeres. Exacto. O sea, no es tu culpa, o sea, no es mi culpa ser un caliente, es culpa de esta vieja que es una calienta huevos, que me anda como dicen aquí que en me anda México. sonsacando. No, que me anda provocando y sonsacando. Exacto. Pero a ver, si lo podemos, o sea, pero qué interpretar precioso así, como es que los hombres se seguido. lavan las manos desde la Edad Media. Exacto, no, más bien se las lavan hoy porque viene desde la Edad Media. Pero hay que ver desde dónde viene. A ver, esto no está inventado, ni se me ocurrió, ni fue difícil de encontrar. ¿No? Eso está en un libro que se llama El Martillo de las Brujas. ¿Qué es eso? El Martillo de las Brujas, o el nombre en latín Malleus Maleficarum, que ya desde ahí dices, ¡ay, mamá! ¡Qué miedo! Ok. Hay dos dominicos, uno de ellos es Jacob Sprenger y el otro es Henry Kramer, que escriben El Martillo de las Brujas. Estamos hablando de 1487. O sea, estamos hablando del siglo XV. ¿Por qué escriben El Martillo de las Brujas o por qué pasa a ser trascendente? Bueno, entendamos que este libro se convirtió en el manual literal para perseguir, para atrapar, y para juzgar y matar a todas las brujas de la segunda parte de la Edad Media. Es decir, quitémosles la palabra bruja para matar a las mujeres. Pero se volvió, por ejemplo, datos interesantes de este Martillo de las Brujas, Marta. A ver, es la primera impresión de bolsillo que existe en el mundo. ¿Por qué? Había que imprimirla tanto que para que lo tuvieran todos los jueces que le hicieron la primera impresión de bolsillo. O sea, su código civil. Así, para que trajeran aquí el manualito de cómo hacerle. Pero lo que es tremendo en este sentido es que se vuelve el manual no solamente
para los sacerdotes dominicos de la Inquisición, sino también de laicos y de protestantes, que después los protestantes, en este sentido puritano de quererse separar de la Iglesia Católica, se vuelven todavía más tremendos persiguiendo a las brujas. Pero espérame, hay que aclarar una cosa que está traumante, cuentavientes. Este libro, el manual del martillo de las brujas, lo escriben estos dos dominicos, Jacob Sprenger y Heinrich Kramer. A Heinrich lo habían destituido por su obsesión por seguir a las mujeres y hacerlas hablar de sus perversiones sexuales. Entonces, él, junto con Sprenger, escriben el libro después de eso para justificar a ver, a mí me corrieron de la iglesia no por mi culpa, me corrieron porque estas perras calienta, ya saben qué, Marta, me tentaban. Entonces, este libro sí se vuelve el manual para decidir a quién quemaban en la hoguera y a quién no. Y lo que es tremendo de Kramer, por ejemplo, es que él era un gran teólogo, un estudioso tremendo. Entonces, todas sus justificaciones no creas que vienen de sus ideas, sino saca de contexto desde Sócrates, Aristóteles, San Agustín, Cristóstomo, las mismas citas de la Biblia, saca de contexto y justifica diciendo, por esto que dice tal, la mujer es así y la mujer es esto y la mujer es lo otro. Entonces le da un sustento teórico a sus ideas de misoginia. Sí. Y él, haz de cuenta, lo acusan de perseguir a las mujeres porque acuérdense, a ver, la Inquisición hay que entender algo, porque aquí estamos hablando de la segunda parte. La Inquisición en un principio no surgió para perseguir a las brujas. La Inquisición surge para perseguir a los herejes, que nos suena también como a brujos, pero no es cierto. Los herejes eran grupos cristianos que no querían seguir la jerarquía de la Iglesia Católica, que vivían de alguna manera mucho más simple, mucho más sencillo, querían estar más en contacto con la naturaleza. Y tú nada más cuéntales pues cómo se vestían, porque después de aquí también viene la idea de cómo van a ser las brujas, ¿no? Claro, los herejes se vestían, hagan de cuenta que parece un monje franciscano. Ajá, con una capucha en la cabeza, todo de negro. Todo de negro. Ahorita tuiteamos la foto. Ajá. Y eran así como... Ahí les va la foto. Como si fueran como muy para adentro, como muy místicos. Entonces, a estos son a los primeros. O sea, si hubiera sido budista, musulmán, suní, sufi, chiita, la religión que quieran ustedes, no hubiera sido. Hubiera sido hereje. Hubiera sido hereje. Porque Sí, no eres un totalmente. católico puro. Exacto. Ahora, ellos incluso creían en Cristo, profundamente en Cristo. O sea, aquí estamos hablando de estas sectas herejes, son verdaderamente personas que creían en Cristo, pero no creían como la iglesia En el quería que sistema de la iglesia católica. O sea, yo sería un hereje ahorita. Los más famosos son los valdenses y los cátaros, que acaban con ellos. Aquí estamos hablando a partir del siglo del siglo XIII. Entonces, cuando nos vamos ya al siglo XV, ¿qué pasó? Pues estos herejes prácticamente ya acabaron. Entonces, Kramer convence al Papa de que hay una nueva herejía, que es la herejía de las brujas, y que él tiene que acabar, y que él propone un manual para poderlas identificar y entonces acabar con esta nueva herejía. Entonces, el martillo de las brujas... O sea, el Papa se lo compra todito. Todito. O sea, Era ¿quién? Inocencio. Era Inocencio VIII. ¿Ok? Él le compra la idea de que hay una nueva herejía, de que ya desaparecieron los cátaros y los valdenses, prácticamente. Pero ahí vienen estas malditas viejas. Estas brujas. Además, toda la primera parte, el martillo de las brujas va a estar dividido en 3 secciones o en 3 capítulos. La primera parte es la que justifica teológicamente y filosóficamente que el diablo y sus seguidoras y sus seguidores sí existen. Y quien no crea, ahí vienen las partes fuertes, ¿no? Estas líneas como, y quien no crea está en contra de la iglesia. O sea, quien no crea que existe el diablo y que existen estas mujeres, ya está en contra de nosotros. Ahora sí que el que no está a favor está en contra. Claro. Esa es la primera. La segunda parte, que traemos ahí algunas citas nada más para que se den idea, es la que justifica por qué son las mujeres, estas del sexo frágil, las más comunes en ser partícipes de estas cosas del demonio. Entonces, esta es la parte más fuerte. Y la tercera es cómo identificarlas, cómo juzgarlas y cómo acabar con ellas. ¿No? Regresando del corte, Elisa les va a leer un poco de lo que dice este martillo de las brujas y cómo empezaron a exterminar a todas las mujeres que consideraban absolutas herejes en la Edad Media en W Radio.
quieres hablar. Abre la boca. 5166-890-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. Chaparritas, ahora es cuando. Para todas aquellas bellas damitas que no alcanzaron el 1.80, este es el momento para representar dignamente a nuestro país como la Chaparrita de Oro 2015. No pierdas esta oportunidad de altura. Mayores informes en wradio.com.mx y martadebaile.com. La Chaparrita de Oro 2015. Solo por W Radio. Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando de las brujas con Elisa Queijeiro, que es humanista, para que vean que no todo es arte con ella. Hoy estamos hablando de en qué momento pasamos de ser las diosas adoradas en el Olimpo para los romanos, para los griegos, a la Edad Media, en donde las mujeres eran acusadas de ser herejes por causarles tentaciones y pensamientos perversos a los hombres. Entonces nos quedamos hablando de pues este bestseller en aquella época, este manual llamado... Es que fue el bestseller, literal. Sí, claro. El martillo de las brujas, o el peor nombre, que es el nombre original, el Maleus Maleficarum. Así es. Maleus Maleficarum, que era un texto que escribían dos ex monjes dominicos, Jacobo Sprenger y Heinrich Kramer, de cómo identificar a las mujeres que eran brujas, por qué había que acabar con ellas y por qué eran un peligro para la Iglesia Católica. Exacto. Y en el realidad, Papa Inocencio VIII se lo compra todo. Sí. Entonces, ¿cómo qué cosas decía el libro? miren, por ejemplo, ahí les va. Todas las malignidades son poca cosa en comparación con una mujer. ¿Otra? ¿Quieren oír? Venga. Cuando una mujer piensa a solas, piensa mal. La palabra mujer se usa para significar el apellido de la carne, que como las mujeres son débiles de mente y cuerpo, no es de extrañar que caigan en mayor medida bajo el hechizo de la brujería. Y como debido a este defecto, que fue tomada de una costilla curvada, es un animal imperfecto que siempre engaña. Y todo ello queda indicado por la etimología de la palabra, pues fémina proviene de fe y mainus, ya que es muy débil para mantener y conservar la fe, cosa que esto ni es cierto, o sea, esta raíz ni era verdad. Existe. Claro. Pero cuando ponían todo esto, y esto lo tomo porque San Agustín decía, y esto lo tomo porque el Santo Padre decía, o porque Aristóteles también lo dijo, y lo dijo Sócrates. Entonces tienen ahí un tratado filosófico que va sonaba muy justificando, sensato. que sonaba muy sensato sobre por qué las mujeres, en este caso es el capítulo 2, que dice por qué las mujeres, o por qué consideramos que las mujeres son el sexo tan frágil que por eso hay que llamarles brujas y no brujos, porque era como la parte más fuerte, ¿no? Pero el anunciamiento está increíble. Lo voy a leer, ponme rever. Dice así: nuestra autoridad apostólica decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualesquiera personas sin impedimento ni obstáculo algunos. Consideremos ante todo a las mujeres, y primero porque este tipo de perfidia se encuentra en un sexo tan frágil más que en los hombres. ¡Qué horror, Se trata hija! en verdad de un hecho que resultaría ocioso contradecir, ya que lo confirma la experiencia, aparte del testimonio verbal de testigos dignos de confianza. O sea, que ni se lo cuestionen. Claro, ni se lo cuestionen porque hay testigos. Exacto. Exacto. Y porque lo marca la experiencia. Además, o sea, si ya no era suficiente con meter todo esto, bueno, lo marca la experiencia. Lo que hoy nos parece así como tremendo. Y esto de la bula papal, hay que entender que venía con un sello y ese sello significaba obediencia total. Entonces, lo que es increíble es que este Maleus Maleficarum se imprime más de 28 ediciones. Se traduce a 4 lenguas y se convierte
probablemente durante 3 siglos el libro más impreso después de la Biblia. ¿Lo puedo comprar ahorita? Sí. Ay, lo quiero leer. Aquí te traigo una copia si quieres. Sí. ¿Es en serio? Sí, te lo imprimí. Ay, luego me lo prestas. No, lo tienes que leer Maleus directo. Maleficarum. Además lo empiezas a ver y digo, ¿cómo lo pudieron haber creído? Porque dice, y entonces que se eleva por los cielos con su escoba. Y Se cae sí, que con la escoba y claro, todo. que viene con la escoba y viene, hablan de los gatos. Y ahorita vamos a entender de dónde viene esto de la escoba y de dónde viene esto del gato y de... Sí, y venga, yo quiero saber qué onda con la escoba, ¿eh? Y está hecho además a manera de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces va justificando así las respuestas tremendas. Por ejemplo, otra parte dice, toda la brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable. Ahora somos nosotras. Ajá, exacto. Por lo cual, para satisfacer sus apetitos, se unen inclusive a los demonios. Y de ahí se echa páginas y páginas explicando cómo las mujeres tienen relación con los íncubos y los sécubos, que eran las otras formas de demonios, ¿no? Otra parte que es enorme, que dedica a que la mujer tiene además la brujería especial de atacar el órgano masculino del hombre y quitarle sus potencias sexuales. No, es que lee esto, Marta, que está increíble. Bueno, ya leíste lo de toda la brujería proviene. Luego, no es de extrañar que existan más mujeres que hombres infectadas por la herejía de la brujería. Es mejor llamarle a la herejía de las brujas que de los brujos, ya que el nombre, deriva del grupo más poderoso. Pero esto no es lo más cañón. Y bendito sea el Altísimo, quien hasta hoy protegió al sexo masculino de tan gran delito y por lo tanto concedió ese privilegio a los hombres. Chécate esa. Ajá. Chécate o esa. sea, están exentos los hombres, ¿no? Bendito sea el Altísimo. Pero, a ver, porque lo vemos y decimos, órale, ¿cómo puede ser? Y en esa época no había una Ninel Conde, no había una Megan Fox. Imagínense cómo le hubiera ido. Las primeras a las que hubieran quemado. O sea, lo que es increíble es cuántas de estas ideas no han ido pasando de generación en generación y cuántas veces se siguió pensando o se sigue pensando que las mujeres, o sea, por ejemplo, estas mujeres que son atacadas, ¿no? Atacadas sexualmente, pues ¿cómo iría vestida? ¿Qué habrá provocado ella? Claro. O sea, estas ideas se van quedando en la genética hasta hoy en día. Por algo la violaron, ¿eh? Ahora. Exacto. Sí, Es verdad, es verdad. Ok, ahora, doña Elisa Queijeiro. Dígame usted. Se forma el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Y de ahí comienza ya la casa de brujas. Bueno, venía, digamos que es como un puente, pero la casa de brujas, ¿por qué se le denomina a este periodo de la historia tan triste en Europa y que llegó también a Norteamérica? La casa de las brujas, porque llegó un momento que literal era una cacería, ya no era nada más como en la Inquisición. Vamos a entender la diferencia, por ejemplo, de cómo eran los juicios en la Inquisición y cómo terminan empeorando después con la casa de las brujas. Y entendamos esta parte terrible de que una vez acusado ya no te librabas. La Inquisición funcionaba así, de entrada por una red de espías. O sea, los párrocos eran espías, pero nadie sabía quién era espía dentro de los mismos poblados y podían hacer el juicio completo para una persona sin que ella supiera ni siquiera que estaba corriendo ese juicio atrás. Llegaba el inquisidor a los pueblos y daba un speech a toda la gente diciendo cuáles eran los pecados de herejía. Y les daban un periodo de tiempo, que ese periodo de tiempo se llamaba el periodo de gracia. Si en ese momento confesabas que tú habías practicado herejía, esto es un poquito antes de las brujas, síganme. Sí. Entonces, ahí si confesabas que habías sido parte de la herejía, igual y ahí la librabas. Si pasaba el periodo de gracia y no habías tú llegado por tu cuenta con tu conciencia a decir, sí, yo he sido hereje, entonces ya no te perdonaban igual. Venía entonces la segunda parte, que era la de las acusaciones y los interrogatorios. Tú llegabas, Marta, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, pues si yo no hice nada, ¿de qué me hablas? No, ¿cómo que no? Tú sabes perfectamente qué hiciste y quién te vino a acusar. He venido a misa todos los días. Pues, ¿qué hacías en la misa? ¿Acaso escupías en el piso? ¿O pisabas la cruz? ¿Qué has dicho entre dientes en tu casa? Pues el otro día estaba yo bien furiosa porque mi cuñada me hizo una maldad. Y entonces blasfemé en contra de ella. ¿Tu cuñada es tu enemiga o es tu amiga? Pues yo pensé que era mi amiga, pero me estoy dando cuenta que es mi enemiga. Pues aquí lo que tengo yo veo que me estás mintiendo. Y era una hoja en blanco lo que tenía. Tenían permitido engañar, tenían permitido, y así estaba permitido engañar, formar estas envidias y estas cosas atrás, hasta que tú terminaras diciendo, bueno, ¿qué sí hice y qué no hice? Puras calumnias. No sabías. Al final,
no sabías de qué te acusaban ni quién te había acusado. Pero terminabas sabiendo que tenías que confesar y entraba la parte de la tortura. Pero a ver, nada más, espérame, para ahí. Ahorita no vamos con la tortura, para ahí. Ok. ¿Cómo por qué te podían hacer un juicio? ¿Cómo qué podías hacer mal? Ok, aquí en esta parte de los herejes era no seguir las normas de la Iglesia Católica, creer que tú podías predicar sobre Cristo sin tener que necesitar a un sacerdote, querer tener una vida más cercana a Dios sin la intervención de un sacerdote, o seguir a los cátaros o a los valdenses, ¿no? Esos serían uno de los motivos por los cuales, o sea, cuando se impone la religión católica, se vuelve obligatoria, pero esto no significa que toda la gente cree en ella. Van, incluso los mismos señores feudales dicen que van a ser fieles a la Iglesia Católica, pero en realidad continuaban las religiones también paganas. Que paganos nos suena a prohibido o a pecado, pero ojo, pagano, la palabra pagano viene del latín paug, que lo que significa es pueblo. Era la religión de los campesinos, eran estas fiestas que creían en la abundancia, en el contacto con todo. Vamos a ver después cómo el dios Pan, que es de ahí viene el panteísmo, porque creían que el dios Pan estaba en todo, cómo lo convierten después en Satanás. Entonces, queda más o menos claro por qué podían ahí ya de entrada decir que eras un hereje, ¿no? Y luego después, las torturaban, vamos a la tortura. Entonces viene la tortura es permitida y la tortura comenzaba psicológica. Por eso utilizamos por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, oye, tengo algo que contarte, luego te cuento, se vuelve como una tortura, ¿no? ¿Qué me vas a contar de aquí a que me lo cuentes? Bueno, los torturadores funcionaban así. Los clérigos se retiraban y contrataban a torturadores profesionales. Los aparatos que se utilizaban para torturar eran tremendos y creo que todos los hemos visto en alguna película o demás. El caso es que primero les decían, te voy a torturar con alguno de estos, y les mostraban cómo funcionaban. O las cadenas, o donde les ponían los pies y daban vueltas hasta presionar los pies y romperlos. Les explicaban cómo funcionaba, cómo les iba a doler, y después las torturas eran en grupo, es decir, había varios acusados juntos y tomaban a uno y lo empezaban a torturar. Entonces la tortura psicológica de que ya venían por ti era tremenda. ¿Para qué se permitía la tortura? En dos motivos. Uno, si creían que tenías más información de la que sí habías ya aceptado o revelado, esa era una. Y dos, para que realmente confesaras. Si tú seguías diciendo, pero si no soy hereje, pero si no soy hereje, o sea, pero no si había no soy de otra, hereje. tenías que decir sí o sí. Así ya es. estabas acusada. Sí, punto. nada más que si decías sí, quiero ver qué te iba a pasar. No, espérate. Está terrible que te cuente. Exacto, porque como estaba permitido mentir, en un principio quien confesaba se salvaba de la hoguera, pero si no era suficiente y había confesado, lo siguiente era, si quieres reconciliarte con la iglesia, tienes que acusar a los demás herejes del pueblo, aunque no conocieras a nadie. Entonces echabas de cabeza a la vecina. Entonces, la traición se vuelve parte del respirar en la Edad Media. O sea, no sabías en qué momento alguien de tu familia te iba a acusar. O sea, para salvar su pellejo. Para salvar su pellejo. O sea, ponen a la gente en tal postura que sale lo más oscuro de todos, no solo de los inquisidores. Y el que decide, pues no confieso, termina diciendo, pues quémame. O sea, yo no voy a hablar de mi hija, de mi esposa, de mi cuñada, de mi... Yo no sé quién más es hereje. Entonces, realmente para lograr la conciliación tenías que acusar a otros herejes, ¿no? Entonces, esos, digamos, eran los juicios de la Inquisición como tal, y después venía el día del juicio, que muchas veces los inquisidores no se presentaban. En un principio se hacían fuera del pueblo. Cuando veamos ahorita la Casa de las Brujas, que ya estamos hablando del siglo XV, vamos a ver que en la Casa de las Brujas ya se hacían hasta en los mismos pueblos y que había todo un negocio también atrás de la Casa de las Brujas, y como llevada a la máxima potencia esta parte oscura de ver cómo el otro sufre o ya no sufrir, cómo las ejecutaban, ¿no? Entonces, así eran los juicios de la Inquisición. Y este cuento de que si se movía y trataba de salvar la vida mientras la ahogaban, era bruja, y si no se movía no era, ¿cómo es? Eso es que eso es con la Casa de las Brujas. ¿Cómo empeora? Vamos a la Casa de las Brujas. ¿Cómo empeora los juicios con la Casa de las Brujas, no? ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XV hasta el XVII. ¿Ok? Entonces, la Casa de las Brujas empeora porque, como les decía, a ver, seguimos igual. Se vale engañar prometiendo la salvación y luego matarlas. Mucho más que
en la época de la Inquisición solamente, de la persecución de los herejes. Los clérigos llega un momento en que ya no se dan abasto en esta persecución de esta es bruja, esta es bruja, esta es bruja. Ya no funcionaban solamente por la red de espías y antes se tenía que comprobar lo que se acusaba. Claro. Ahora, con que yo quisiera acusar a Rebe, yo digo, Rebe hizo esto. Ah, ok, vayan por ella. ¡A la hoguera! A la hoguera. ¿Qué había que hacer? Lo único que tenías que hacer era una acusación pública y decir que era lo que te había hecho. Con que hubiera el suficiente rumor o que pareciera verdad, se aceptaba ya como algo real. Porque era tal la persecución, era tan peligrosa la herejía de las brujas que había que exterminarlas lo antes posible. O sea, Que fue un a ti, poco lo que Marta, pasó con The Witches of Salem. Exactamente. Las brujas de Salem en Nueva Inglaterra. En Nueva Estados Inglaterra, Unidos. en Massachusetts, exactamente. Que es también, deriva de aquí, pero viene de los protestantes, que te digo Pero a ver, que ¿por qué fue tan feo Salem? Salem, lo que pasa es que es una niña, eran 2 niñas que las cuidaba una esclava. Esta esclava venía del Caribe. Estas niñas eran hijas del pastor del pueblo. Hay que entender que el pueblo estaba pasando el peor de los fríos, las sequías habían sido terribles y estaban en una depresión climática muy importante. ¿Por qué hago notar esto? Porque cada vez que algo está pasando hay que encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Entonces estas niñas empiezan a tener como comportamientos extraños y empiezan a gatear y eso supuestamente lo que está escrito es que era real. Entonces les empieza a parecer acto del demonio esto que está sucediendo. Esta esclava caribeña que las cuidaba, resulta que les contaba muchas historias, pues de donde ella venía, ¿no? Del fuego, de los cantares, de los espíritus. Y cuando a las niñas les dicen, ¿por qué están haciendo eso? ¿A quién vieron? ¿O quién es la bruja que les está enseñando esto? Ellas lo que hacen es que acusan a la esclava. Entonces la esclava de entrada no tiene cómo defenderse porque no tiene derecho a defenderse. O sea, como esclavos no tenían derecho a defenderse. A ella le hacen decir que si ella era, entonces tenía que haber alguien más que también fuera. Y de ahí todas las jovencitas empiezan a tener como la atención de estos juicios y empiezan a acusar unas a otras a las mujeres en Salem. Y sin más buscar si era verdad o no era verdad, en este aparente es verdad y hay que terminarlo antes de que ellas terminen con el pueblo, las fueron quemando unas a otras. Después se descubrió que estaban comiendo unos panes, o sea, esto mucho tiempo después, estos panes tenían una cierta sustancia que provocaba convulsiones y provocaba también alucinaciones. Y como no encontraron cómo hacerle en ese momento, pues ¿quién va a ser? Pues va a ser la caribeña, que era una muchacha negra y que era una muchacha esclava que no tenía cómo defenderse. Claro. Ahora, aquí sí es el perfecto dicho de si te corras te tiro y si te quedas te mato. Ah, claro. Porque el rey de Inglaterra se le ocurrió hacer el witch pricking. Esto era terrible. Que era pinchar a la bruja y si no sangraba era bruja. Y te sumergían en agua. Si te movías y tratabas de nadar, eras bruja. Y si te ahogabas y te morías, entonces no eras. No eras, pero ya te moriste. Pero ya te moriste. Ya te moriste. O sea, no te lo puedo creer. Es verdad. Y él Así de, escribe... ¡auxilio! ¡Ya no puedo respirar! ¡Es una bruja! Es una bruja. ¡Sáquenla! y quémela, ¿no? Sí, claro. Ya se ahogó, no era. No era, ay. Dios ok. la tenga en su santa gloria. En su santa gloria y nos evitamos que una más fuera a ser. Lo que es tremendo es que este rey, por ejemplo, escribe también otro tratado de monología, ¿no? Y es el que se le ocurre porque como ya no se dan abasto, antes todas las cortes de la Inquisición duraban mucho tiempo, pero aquí querían ya acabar rapidito. Entonces, a ver, pínchala. Y está comprobado después por un médico de la época que una mujer cuando está en un terror, o un hombre cuando está en un terror muy fuerte, si tú lo pinchas rápidamente, la sangre se coagula. Del mismo y no miedo, sangra. porque además las desnudaban, era muy denigrante. O sea, por ejemplo, las desnudaban completas, lo que hacía este señor que hablamos, Kramer, por ejemplo, que no le llamó la atención primero al primer obispo que lo acusa, porque además no dejan de ser dominicos, nada más dice, oye, está muy raro que a todas las herejes que llama son mujeres. Claro. ¿Y por qué les hace hablar de sexo? O sea, solo les hacía hablar de sexo. Y después lo que hacían es que les levantaban las faldas, las tenían todas cubiertas, las faldas arriba de la cabeza, y en la parte de las piernas las estaban pinchando a ver si sangraban o no sangraban. Entonces, cuando se coagulaba ahí entre el frío y el miedo, entonces, no sangra, es bruja, a la hoguera. Había 3 formas de matar a las brujas. Una, la famosa hoguera que sabemos que eran estas pilas y pilas y pilas de leña. Eran horas lo que tardaban en quemarse. Si alguien se apagaba de ellas, ponían leñas húmedas, porque entonces morían antes de asfixia
que de quemadas. O sea, por inhalación de dióxido de carbono que por la inhalación. La otra forma era la horca y la tercera era el caldero, ¿no? Que era echarlas en estas ollas gigantes hirviendo, las echaban vivas. Ay, imagínense eso, cuentavientes, qué cosa más fuerte. Ahora, ¿cómo saber si eras una bruja o no eras una bruja? Yo hubiera sido súper bruja, güey. Y tú también con lo de tus plantas. Hubo un sacerdote jesuita que ahorita no recuerdo el nombre, pero se los mando igual por Twitter, ya saben, Elisa Kay. Pero este sacerdote jesuita, él defendía mucho, fue de los primeros en empezar a alzar la voz. O sea, no, es que no somos todos brujos simplemente porque no a todos nos han torturado. O sea, y luego le decían, ¿por qué se volvió de pronto su cabello tan blanco? Y decía, ¿cómo no se va a volver blanco después de ver a cuántas mujeres inocentes se ha procesado? Ahí les va. ¿Sí o no te salvabas de ser bruja? Si no estabas casada, había más propensión a que fueras bruja. Es decir, si no te habías casado a tiempo o eras viuda. Porque no querías estar sola, entonces querías estar con el demonio. Si le gustaba andar sola, así, irse al bosque, caminar tantito sola, sí, alejarse del pueblo, qué rara. Si amaba la naturaleza, si le gustaban las flores, las plantas, los árboles, los animales. Si veía por mucho tiempo la luna, esta relación eterna que se tiene con la luna y las brujas, ¿no? Que supuestamente la amaban. Si tenía por mascotas burros o gatos. ¿Por? Porque los gatos, bueno, vamos a ver que de entrada las mujeres que estaban solitarias tenían como estos gatos. Entonces, es solitaria, puede ser una de estas mujeres que sea bruja. Y dos, porque el demonio supuestamente se apoderaba de los gatos y entonces vigilaba que ellas no fueran a ser infieles al demonio. Si sabía de plantas y remedios, o sea, si sabías que la manzanilla era buena o era mala, hay de ti. O el romero, o la ruda para el cólico. O el gordolobo. Sí. O el gordolobo. Ok, para ahí, regresando, otras razones por las cuales posiblemente durante la casa de brujas pudieran haber pensado que eras bruja, con Alicia Quejano en W Radio. No se vayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Al aire. Abre Twitter. @Marta de Baile. Y Facebook. De Baile. Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. Estamos de regreso en W con una gran conversación muy entretenida, educativa y divertida sobre de qué momento pasamos de ser las diosas a ser las brujas. Y estamos hablando de una época bien oscura de la historia de la humanidad, que son la época de la caza de brujas entre el siglo XV y el XVII. Entonces, está leyendo Elisa Quejano, nuestra humanista, que habla de todas estas cosas, incluyendo arte, sobre cuáles eran las posibles características que podrías tener que te hacían creer que eras una bruja. Entonces, vuelve a repetir las primeras 5. Las primeras 5, como dijimos, si está sola, es decir, no está casada o ya es viuda. Si le gusta caminar por sí misma sola, si le encanta la naturaleza, si ve por mucho tiempo la luna, si tiene gatos o burros por mascotas, porque los burros decían que se convertían en estas cabras en las cuales ellas se montaban para ir a los alquerres, ¿no? También si tenía lunares en el cuerpo. O sea, un mal lunar ya era señal de que eras bruja. Y hay de ti si habías nacido con un lunar rojo, porque también en esta época muchos niños fueron sacrificados porque creían que ya eran hijos de brujas. Imagínate, o que iban a ser entregados al diablo. Mira tu lunar, tu verruga. Porque además decían que en las reuniones con el diablo agarraba la pezuña el diablo y justo te marcaba en la cara. Hijo. Entonces ahí, pero sin decir agua va, ni pinche, ni pero imagínense si el agua todos o sus no. hijitos que tienen lunares de nacimiento, cuentavientes, los hubieran quemado en una hoguera. Es que sí, porque lo podemos contar y decir, ¿cómo puede ser? Pero decir, a ver, esto no fue hace tanto, o cómo las ideas de pronto se convierten en realidades, ¿no? Nada más por tener una malformación infantil. Pero si se le vio volando, ¿qué es eso? Así decían, si se le vio volando. O ella aceptaba haber volado. Ajá. O sea. En el martillo de las brujas hay toda una parte donde dice que se montaban en la escoba y salían volando, o en chivos salían volando, o en machos cabríos llegaban volando. Esto se toma
cuando no agarra a estos filósofos y a estos pensadores de la antigüedad y no dice que nada más por la experiencia él lo sabe, lo que toma, dice, esto lo digo porque en una confesión de una bruja esto es lo que sabemos. Claro, ya vimos que esas confesiones son con base en la tortura, entonces estas mujeres aceptaban lo que fuera. Claro. Hubo algunas que en este tiempo de gracia donde decían, piensa bien si has hecho o no, decían, es que yo ya volé, la verdad es que sí volé y fui a un encuentro. Resulta que las mujeres sabían hacer un ungüento a base de belladona, acónito, que todos los que toman homeopatía les va a sonar estas plantas. Acónito, belladona, también tenía un poco de opio y mandrágora. Y estas mujeres, cuando no estaban los hombres que se iban de guerra en estas guerras santas y demás, para huir de los señores feudales, para huir de todos estos clérigos que todo el tiempo se untaban, porque cuando ellas se untaban estos ungüentos entraban en un proceso de libertad. Claro, les provocaban unas alucinaciones brutales en las cuales decían de aquí soy, y también unos placeres eróticos sexuales que pues creo que todas nos podemos imaginar que no vivían, ¿verdad? Claro. Que estaban un poquito castradas. Claro. Entonces, con este ungüento de las brujas, pues habían unas que llegaban y decían, es que yo sí volé. Entonces, por eso vuelan. ¿Y en qué volaste? En la escoba. ¿Qué era lo que estaba más presente en las casas? Sí, la escoba. La escoba. Es muy chistoso porque decían, si la escoba está puesta para arriba, ninguna bruja entrará. Entonces, todas las que no querían que las acusaran o llegaba el inquisidor, volteaban las escobas para arriba, ¿no? Por decir, nosotros no somos brujas, pero si la escoba está puesta para abajo, y tenía la idea de la escoba no la crean las mujeres, la crean los hombres, porque tiene esta forma fálica. Finalmente, entonces el utensilio más utilizado y que le untaban el ungüento y pues era el vibrador del momento, Sí, en el claro, siglo claro. XV al XVII. Si no se persinaban en la iglesia. Si no se persinaban en la iglesia, eran sospechosas. Si escupían demasiado. Se ríe. Si escupían demasiado o ¿qué otra cosa? Si salían volando, si se decían que ya habían salido volando, ¿no? Eran algunas de las cosas por las cuales. Si hablabas en una lengua extraña. O sea, si murmurabas. O si cualquier otra persona decía que era bruja. Exacto. Cualquiera de las anteriores ya aplicaba. Claro. Van a ver también en el mismo martillo de las brujas, lo pueden encontrar en PDF en internet, ¿no? Ver ustedes mismos cómo está redactado y qué es lo que dice. Tiene, como les digo, capítulos enteros diciendo que, por ejemplo, guardaban diferentes miembros masculinos en unos nidos gigantes para ver, dependiendo a qué hombre sí se los iban a poner o no. O sea, una imaginería tremenda. ¿Y el gato qué? ¿Qué razón nos das de los gatos y las brujas? El gato, lo que decían es que era el compañero de las solitarias. Si era el compañero de las solitarias y ella es solitaria, decimos que las solitarias pueden ser brujas, pues de entrada, gato y mujer, solitaria, bruja. ¿Y por qué negro? Fíjate que el negro, y que el negro esté como presente en todos estos alquerres, en realidad los alquerres vienen de las ceremonias que se le hacían a Baco, al predecesor de Baco, que era Sabacio. Por eso se les llamaban estas reuniones las reuniones de Sabbat, que luego se cree que tenían algo que ver con Shabbat, porque luego habría que ahí pescarse a los judíos, y de una vez, sobre todo en la Inquisición española, fue tremenda contra los judíos. Pero Sabbat, o las reuniones de Sabbat y de las brujas, no tienen que ver con Shabbat, sino tienen que ver con las reuniones que se hacían para este dios griego, que era Sabacio, que después fue Baco, fue Dionisio, o el dios Pan. Ahora ahí les va unas imágenes de este dios, para que ustedes me digan si ese Dios es el que nosotros decimos, o que gracias a que pasó por los ojos de los inquisidores y de los... Un diablo. Es un diablo, pero no era un diablo. O sea, tenía patas de cabra, cuerpo de hombre, cuernos, pero los cuernos es hasta la Edad Media y hasta la religiosidad que se convierten, que se convierten en malos. Antes, los animales o los dioses que tenían cuernos eran los que estaban conectados con la divinidad. Eran como sus parabólicas para recibir la divinidad. Estos dioses se conocía dentro del panteón griego y demás, se conocía que eran muy desordenados, tremendamente sexuales, que eran los que buscaban a las ninfas o a los jovencitos o a las jovencitas, y se les hacía cada tanto festividades para tratar de buscar todo lo que diera fecundidad a la tierra. Claro. Entonces, después, estas fiestas paganas quedan metidas de alguna manera dentro del pueblo, pero sobre todo quedan en la imaginación de los sacerdotes. Entonces ellos dicen que las mujeres se siguen yendo al bosque a encontrar con el diablo, que tenía esta forma de estos dioses, y que hacían todo un ritual para ser
sus amantes. Una de ellas eran marcadas por el diablo, como hablamos de los lunares. Otra de las cosas de las que hablaban, por ejemplo, es que le besaban las nalgas al diablo. Claro. Y entonces, ¿pero de dónde sale esa idea? De hecho, vamos a ver unas imágenes en el mismo Martillo de las Brujas, donde supuestamente están haciendo esto las mujeres. Estos dioses tenían dos caras. Entonces, dentro de las supuestas orgías que tenían, besaban la cara de atrás. No es que besaran el trasero del diablo. Pero esta idea se queda y están haciendo como una malformación de lo que fueron las fiestas paganas de la fertilidad. Claro. No existían en realidad esas fiestas de Sabbat. Oigan, si quieren leerlo, se llama Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas. Está súper interesante. Yo nada más te lo quiero juro saber que lo cuándo se quiero ahorcó leer. o se quemó a la última bruja. La última mujer ahorcada bruja fue en 1779, 10 años después. En el 89 en Suecia, pero todavía en Francia hubieron 2 casos más, en 1826 y otra en el 56, que ahí no fue la iglesia, ni fue la Inquisición, ni los laicos. Acuérdense que también fue tremendo lo que sucedió cuando pasó a formar parte los laicos, a quitar a la gente, a las brujas, ¿no? Fue el pueblo los que todavía mataron a las últimas 2 brujas, ¿no? O sea, 1729 más o menos las últimas. Las últimas sí, y la última en Francia, 1856. Ay, 1856. yo tuve oportunidad de estar en Francia, en la capital de Normandía, que es Rouen, que es donde quemaron a Juana de Arco. Claro. Ella fue una de las que se fue con la Inquisición, ¿no? Ahora es interesante ver hoy en día qué pasa, por ejemplo, con estas historias como Wicked o como Maléfica, ¿no? La última increíble Maléfica. Yo creo que o sea, hoy hablamos de la parte histórica, qué pasó históricamente para que nos transformáramos de diosas a brujas. Pero estas historias empiezan a contar el otro lado, ¿no? O sea, ver que siempre hubo otro lado de la historia y El que la alter bruja ego, no es claro. la bruja, como decías, es que los hermanos Andersen no nos ayudaron nada, ¿no? No, y los hermanos Grimm. Y los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, pues no nos ayudaron nada con sus historias. Pero finalmente las historias están tomadas de la misma gente, ¿no? Entonces, Bueno, esto pues, fue lo que pasó. Elisa Ahí está. Queijero es humanista. Maravilloso. Da clases Muchas de gracias. historia del arte, les puede hablar de brujas. Oye, viene el taller. ¿Cuándo tu es el taller. El taller? taller confirmadísimo, 22 de noviembre, va a ser en ¿De Bajo qué vas a hablar? Circuito. Ajá. Voy a hablar, va a ser el de las felinas. Vamos a repetir las felinas del siglo XX. Entonces vamos a hablar de Leonora, de Frida, de Remedios. Ajá. Vamos a hablar de Clarice Lispector y de Kathleen Mansfield, que son 2 escritoras que te van a encantar. La idea es hacer toda una mañana, domingo. Vamos a exponer, sí, su arte, su vida, pero entender cómo estas vidas que pasaron por cualquier cantidad de circunstancias igual se volvieron tan valiosas para nosotros. No se lo pierdan. Escríbanos a eventos@espiandoevas.com con su precio, por supuesto, por ser cuentavientes. Mi Twitter, Elisa Kay, también todo lo que se les ofrezca, o estamos en Facebook, Elisa Queijeiro Humanista, o Espiando Evas. Qué divertido. Amo Padre, las ¿no? brujas. Sí, creo que sí somos brujas, de la misma escoba. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes. Flight crew, please prepare